Y comenzamos ya nuestro tiempo de entrevistas. La primera invitada ya se encuentra aquí con nosotros en nuestro pequeño saloncito y con ella vamos a seguir hablando de algo de lo que la semana pasada comenzábamos a hablar, y es que ella tiene mucho que contar. Con nosotros está Brenda Michel. Brenda, gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, Amparo, encantada de volver a estar aquí. Bueno, pues nos quedamos con ganas de más, por eso te hemos vuelto a invitar, porque hablábamos contigo de esa cantidad de caminos que tú estás andando dentro de la faceta artística, podemos decir, pero nos vamos a centrar en esa faceta de escritora que comenzábamos a conocer la semana pasada y que hoy vamos a ahondar un poquito más en uno de tus libros, en una de tus obras, que concretamente es este libro que tengo yo aquí. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en él? Memorias de extraños seres que no se acostumbraron a la Tierra. Este libro es mención honorífica del Certamen Estatal de Literatura Laura Méndez de Cuenca. Sí. Para mí es cierto que ha sido una gran sorpresa que lo primero que se hubiera publicado fue justamente un libro de relatos. Ajá. Es un libro de relatos, son relatos cortos, o cuento, que también es como el otro modo de llamarlo. Yo creo que esto es un compendio de muchas experiencias de vida, y es que incluso hay facetas como actriz que están retomadas ahí. Es un libro muy interesante. He tenido la gran fortuna que Luis Santillán me hizo el prólogo, también un dramaturgo mexicano muy importante. Y pues nada, es como un repaso de muchas cosas, está mezclado con autobiográfico. Ajá. Son libros, son relatos que aprecio mucho, pues eso. Y el otro, bueno, este está disponible con FOEM, ya tiene algunos años. El más reciente es el otro, que quizá... Ajá, del que también vamos a hablar a continuación, pero si te parece nos vamos a centrar un poquito más en este y luego ya pasamos al siguiente título. ¿Cuánto hay de ti aquí? Has dicho que hay un poquito incluso autobiográfico. ¿Qué es lo que podemos encontrar de ti aquí, entre estas letras? A mí me encanta una frase que decía Salvador Dalí cuando le decían que si su arte era autobiográfico, ¿no? Y él respondía: si Cervantes quisiera reproducir a la perfección la pintura de alguien más, le saldría un Cervantes, ¿no? Si yo quisiera reproducir a la perfección la pintura de alguien más, me saldría un Dalí. Sí. Y si un imbécil pretendiera reproducir a la perfección el cuadro de alguien más, le saldría un imbécil, porque todo arte es autobiográfico. Ajá. O sea, que podemos encontrar mucho. Sí, de hecho yo creo que es de lo más autobiográfico, con la niña también. Sí. Sí, yo creo que estoy plasmada ahí. Brenda, ¿de dónde te viene a ti la pasión por la literatura? Pues desde muy niña. Es cierto que he tenido la gran fortuna que mi madre me dio acceso, por ejemplo, a la biblioteca de mi abuelo. Entonces, Descartes y Dumas y todos estos grandes, accedí naturalmente a ellos. Entonces no me dijo, tú no puedes leer esto, jamás me impuso ninguna regla ni ninguna norma. Y de hecho veía tanto el amor a los libros que de regalo, por ejemplo, de cumpleaños me llevaba a una librería y me decía: escoge el libro que quieras, ¿no? Además leíamos en la noche, de pronto yo le leía o me leía a ella, que también es muy bonito. Entonces el proceso siempre fue muy cercano y muy natural. Muy rico, muy natural. Muy natural. Que sobre todo que me parece que es como tienen que ser las cosas. De pronto la imposición de leer pues espanta a los niños y los ahuyenta, ¿no? Por supuesto. Más bien sería motivarlo desde el amor, por supuesto, y desde la compañía. Claro que sí. ¿Cuánto hay de igual y de diferente entre estos 3 libros que llevan tu firma? Eso es una pregunta interesante, porque de hecho son 3 libros muy distintos. Este es un álbum ilustrado, que es un formato completamente distinto. Las ilustraciones son mías también. Sí. Esto es una novela, un álbum estos son relatos, te digo, también escribo dramaturgia, entonces todo es como, pues, es demasiado variopinto. Elijo que sea así, prefiero que sea así. Sí. Los 3 tienen mucho mío. Los 3 son experiencias abordadas desde distintos ángulos. Poesía también escribo, también tengo un libro de poesía por ahí. Yo creo que todo, o sea, tienen en común todo y a la vez también son muy distintos. A mí me gusta definirme también a mí como algo más indefinible. Sí. Es decir, de pronto pasan cosas que a mí misma también me sorprenden sobre mi propia personalidad. Entonces, me gusta mucho pasar tiempo a solas, lo disfruto mucho. Sí. Disfruto mucho de mi propia compañía, que me parece también importante. Y eso permite como la reflexión. Entonces, te digo, o sea, todo el tiempo hay cosas variopintas de mi propia personalidad, así que también me entretengo mucho conmigo misma, ¿no? Y me parece que esto es un reflejo de justamente eso. Me parece que así es lo humano, ¿no? Que no tendríamos que ceñirnos a un solo parámetro. Es decir, y sobre todo me parece que nada es excluyente de nada. Es decir, que por supuesto se puede escribir en todos los géneros, escribo en todos los géneros. También la faceta como actriz es una faceta, pues he hecho más de 30 puestas en escena, cortometrajes, comerciales, he tenido una vida muy rica como actriz.
tenido la gran fortuna de pisar escenarios importantes en México y trabajar de la mano de gente importante, de prepararme con ellos también. Y lo mismo en la literatura, ¿no? Salud. Gracias, es que iba a estornudar en el momento justo en el que me han pinchado mis compañeros. Gracias, Brenda, estás en todo, ¿eh? Pues me gustaría hablar también de ese otro libro que tú comentabas, que es completamente diferente, tanto a este, que son los relatos, como a la novela de la que hablábamos el otro día. Y cógelo, te voy a pedir que lo cojas, porque tenemos ahí varios. Y cuéntanos qué nos vamos a encontrar dentro también de esa obra tuya. Pues esto, mira, sí se ve ahí. Esto es El gato que amó quiso ser perro. Sí. A mí es un libro que me encanta, lo hice con un montón de amor. De hecho, las ilustraciones son fuertes. Ajá. Buscaba sobre todo en ellas, no que fueran bellas, Sí. que de pronto sucede mucho en estos libros, sino que fueran simbólicas. El simbolismo es una cosa que defiendo mucho y que me encanta, que lo detecto, está en todas partes, ¿no? Quería entregar, sobre todo en un libro que a mí me habría encantado leer a edades más cortas. Sí. Es decir, es un libro que yo habría disfrutado, ¿no? Sí. Esto está basado interesantemente en una relación amorosa que tuve que fue un poco muy defectuosa. Sí. Y entonces lo traspolé a un gato. Ajá. Por eso digo que sí hay y no hay, ¿no? Entonces el gato, en nombre del amor, es un gato libre, es un gato Sí. filósofo, Sí. ¿no? O sea, le encantan los ratones, es amigo de los ratones, se mete al teatro cuando puede, no puede leer porque es un gato, entonces se hace de amigos intelectuales y Sí. los escucha leer. Y un día conoce a un humano, ¿no? Es decir, el gato, pues como siempre está enrollado en su pensamiento, hace un viaje largo, que es un viaje de autoconocimiento, Sí. más o menos, y conoce a un humano, ¿no? Y entonces viene este proceso amoroso en que empieza a ser domesticado. Él no había querido tener ningún dueño. Y en nombre del amor, que es un poco una idea trastocada, el humano, pues, lo castra, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque entiende, le dicen que así no se va a ir el gato, entonces se lo lleva a vivir a su casa, el gato quiere huir por su naturaleza, pero bueno, empieza como este proceso, te cuento, un día lo envuelve en una toalla, le corta los bigotes, entonces siempre lo está molestando con que por qué no es más perro, o sea, por qué necesita dar paseos con la luna, por qué se va, ¿no? Sí. El gato no se va a nada, se va porque lo necesita, lo precisa, y entonces un día se ve al espejo, es tanto que dice, bueno, a mí qué me hace tan gato y menos perro, pues la cola, entonces se la intenta trozar con la puerta, ¿sabes? Pero por supuesto que no se la rompe, solo le queda chueca, y ya, pues se ensucia en el aceite del auto del humano para verse negro, porque su colorcito es muy de gato. Y además, pues claro, o sea, los bigotes son importantes porque son las rutas de libertad que poseen los gatos, eso les permite orientarse y volver. La cola no es como la de los perros, les permite equilibrarse también cuando saltan, entonces, y se deja poner una correa de perro, ¿no? Además, encima él solo se la pone en su cuellito pequeño y se deja sacar a pasear bajo el peso de la cadena, ¿no? Ya no arriba, sino ceñido a la voluntad del hombre. Entonces empieza a alterar él mismo su propia naturaleza, en nombre de lo que el otro le dice que es amor, ¿no? Además lo llama callejero y de todo, ¿no? Entonces, pues es muy dolorosa a la vez. Sí. Al final no se los voy a contar. No, no valen spoilers. No. Pero bueno, sí. Y todo esto bien ilustrado también, porque es un libro muy diferente a los otros dos precisamente por eso, ¿no? Por las ilustraciones que también lo acompañan. Es un libro, sí, perfectamente ilustrado. La editorial es Mr. Momo. Yo creo que hicieron un trabajo maravilloso. Estoy muy satisfecha con ellos. Y pues esto que digo, ¿no? O sea, por ejemplo, los trazos del humano son siempre rectos, a diferencia del gato que es redondo. Entonces buscaba sobre todo esto, que te hablo, que el símbolo está presente en todo, y la nube, ¿no? El gato además pues aparece con alas, que es un reflejo simbólico también de una naturaleza más profunda, más elevada, que el humano este en particular. Más básico, como más terrenal, más de, ¿sabes? El dinero, la televisión. Sí, yo lo quiero mucho, la verdad es que me parece... Hombre, claro, es uno de tus hijos, hay que quererlo, Siempre hay que hablar bien de sus claro hijos. que sí. Brenda, ¿y ahora hacia dónde vas a orientar tu faceta literaria? Ahora, bueno, acabo de terminar recientemente un libro de relatos que se llama Ágape también. ¿También? Sigo escribiendo poesía y todo. Lo cierto es que lo tengo un poco detenido porque estoy ahora trabajando sobre la tesis doctoral, que lo que pretendo es generar, lo que decía anteriormente, una nueva poética. Entonces, en función de eso, pues he dado muchos saltos. Me pegué un año haciendo una maestría en Francia para adquirir herramientas necesarias y todo, así que esto me está absorbiendo casi por completo, que es un fenómeno interesante y es muy distinto que el fenómeno de creación tan puro, ¿no?
el otro está ceñido. Yo lo veo como un tejido, hay que entretejer, ¿no? Sí. Investigar de los otros y traer de otras cosas, mezclarlo con ideas. Es un proceso también muy rico. Pero es cierto que es un poco más desgastante quizá, un poco tortuoso también, Sí. ¿no? Es un placer distinto, pero bueno, va para allá. Y pues sigo escribiendo a la par en todos los otros géneros. Lo que pasa es que esto particularmente, pues sí, me interesa mucho Sí. porque lo que pretendo es romperlo todo para hacer una revolución y generar una nueva poética, que es muy interesante lo que está sucediendo de verdad. ¿Y cómo consigues tocar todos los palos? Porque normalmente solemos encasillar a cada autor con un género, ¿no? Hay quien es maestro del thriller, hay quien es maestro del terror, maestro de la poesía. Sin embargo, tú no, tú incluso textos de dramaturgia también. Sí, sí. De hecho, hace poco alguien me hacía una pregunta, ayer apenas, y me decía eso, ¿no? Bueno, ¿tú cómo te defines? ¿Tú eres dramaturga, tú eres escritora, eres poeta, eres, o sea, ¿qué cosa eres? ¿No? Sí. Le digo, pero es que yo creo que la definición es que no hay un género. Sí. Es lo que decía, que me parece que nada es excluyente de nada. Es decir, se puede ser un buen actor, Sí. se puede ser un buen escritor en cualquier género. La cosa es ser responsable con eso, que también un poco la gente quiere aventarse a hacer cosas solamente por hacerlas y resultan cosas que no son dignas. Y lo que busco sobre todo es la dignidad Sí. en el arte, algo que sea digno de ser representado y de presentarse y de dar al mundo. Sobre todo es una idea que me llama mucho y que me llena, ¿sabes? O sea, Sí. esta idea de dar, de pronto en juicios, sí, lo reconozco, que hay una tendencia a querer cosas, a pedir Sí. siempre. O sea, quiero una casa, quiero un auto, quiero un mejor trabajo, quiero... Y el dar es una cosa que es difícil. O quiero la fama, ¿no? Cualquier cosa que venga de eso, si viene la fama o el dinero o el éxito, es un resultado de un trabajo que debería llevar la dignidad de por medio. Y sobre todo un dar al mundo, ¿no? Algo que lo transforme, si se puede. Sí. En pequeña o en gran escala, de preferencia la segunda. Pero sí, sobre todo busco mucho la dignidad, algo de verdad, que si estoy en el escenario el trabajo sea digno, que si doy una conferencia, que también bueno, me dedico a dar conferencias de dramaturgia, pues estar ahí, estar presente y desde el dar, ¿no? O sea, y ser generoso. También la generosidad es un concepto que me encanta, pues no pararse ni frenarse por lo que van a pensar los otros ni nada, ¿no? Y también la preparación, por supuesto. Es decir, que Es importante, claro. para leer, digo, para escribir en el caso de la faceta como escritora, lo primero que hay que hacer es leerse muchísimos libros. Ya lo decía Borges, ¿no? Que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Eso me parece muy importante. Y en todos los géneros y de todas las nacionalidades de preferencia, que también es un poco triste que uno de pronto se encasilla en este hombre pequeñito del siglo XXI, cuando en realidad somos seres absolutos. Que el tipo de artista que ha hecho de todo, pues tenemos a Salvador Dalí, tenemos a Aristóteles, ¿sabes? Que también dejó legados y tratados importantes, Leonardo da Vinci, o sea, hay... Y me parece además a la par que cualquier tipo de esencia que haya existido en el pasado también puede volver a surgir. O sea, no sé, grandes artistas, multifacéticos, grandes investigadores, grandes pensadores, filósofos, profetas, si se ofrece, ¿no? Me parece y defiendo mucho la idea de que nada es excluyente de nada. Y esto tampoco te limita a limpiar bien, ¿sabes? A saber lavar bien los trastos. Por supuesto, faltaría más. A hacer ejercicio, que es súper interesante, Amparo, porque, por ejemplo, de pronto el intelectual es muy desdeñoso con las bestias del gimnasio, ¿no? Que dicen es que son tontos, ¿no? Hace algún tiempo, por una decepción amorosa, me metí al gimnasio, por ejemplo, y entonces hice músculos preciosos, por ahí tengo una foto, y dije, oye, qué hermoso, ¿no? O sea, sí es un poco estúpido quizá estar levantando los hierros, o sea, solo necesitas saber contar hasta 10 para hacer algo así, ¿no? Hasta 15. Pero no, la verdad es que es un fenómeno delicioso y también se puede disfrutar mucho, que es riquísimo el sonido de los hierros. En esta vida hay que disfrutar de todo, efectivamente, de todo lo que uno pueda hay que disfrutar y hay que buscar los buenos momentos, que los malos vienen solos, eso dicen en mi casa. Así que, Brenda, seguiríamos hablando contigo aquí toda la mañana, pero tenemos que ir dando paso al resto de invitados y también al resto de temas que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a hablar de esos dos libros que se nos habían quedado en el tintero la semana pasada. Te esperamos en breve para seguir conociéndote un poquito mejor y para hablar también de tu faceta de actriz, ¿de acuerdo? Perfecto, encantadísima de estar aquí, qué buena charla. Muchas gracias de verdad a ti por acompañarnos, gracias. Gracias a ti.